en el libro de Hechos. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti agradecidos por el tiempo, Señor, que tú nos permites al estar en esta tu casa. Queremos pedirte que nos hables, queremos pedirte que tomes el control de cada uno de nosotros y asimismo nos permitas el día de hoy recibir esa semilla, esa palabra que tú has dispuesto y preparado para cada uno de los que estamos en esta tu casa. Háblanos, por favor, Señor, que en nuestro corazón quede la palabra que tú has preparado, Señor, que en nosotros quede, Señor, esa enseñanza para ponerla en práctica. Te lo pedimos creyendo y confiando que tú tienes el control de todas las cosas, maravilloso Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor, por favor. Dice esta palabra tan hermosa, dice esta palabra que cuando hay un crecimiento, entre el pueblo del Señor, dice que también hay una actitud diferente entre los que son parte del pueblo del Señor. Y nos muestra esta palabra que la actitud puede llevarnos incluso a quejarnos de situaciones que se están viviendo en la casa. Dice que surgieron algunos discípulos, que fueron y se quejaron y dijeron que se les estaba descuidando la atención a otro grupo de personas en la casa. Y cuando surge la división, cuando surge la queja, siempre va a tener un fin, va a tener un motivo. Y ese motivo puede ser el que haya una confrontación o el que haya una solución a lo que está pasando. Pero nosotros podemos mirar aquí en la palabra cómo en ese momento les dan una respuesta y les dicen a ellos: no es bueno, no es conveniente que nosotros, los que estamos encargados de hacer la labor, de desarrollar la obra en cuanto a la palabra, no es conveniente que nos apartemos ni que descuidemos esa palabra, dice. Entonces, yo quiero que el día de hoy usted mire que nosotros, como parte del pueblo del Señor, no podemos descuidar la palabra de Dios. No podemos descuidar la palabra de Dios. Porque cuando se descuida la palabra de Dios, pueden venir situaciones que nos lleven a perder la bendición de parte del Señor. Podemos caminar confiados creyendo que por estar en la casa del Señor ya tenemos una bendición. Podemos caminar confiados creyendo que porque pertenecemos a una iglesia ya tenemos una bendición. Pero no es así. Porque dentro de la iglesia van a surgir situaciones que nos confronten y que nos hagan ver que es necesario quizá poner más atención. Pero no por eso dice aquí que tenemos que dejar algo que es importante para nosotros. Al contrario, dice: no podemos descuidar lo que es la palabra de Dios. Dígale a su hermano: no podemos descuidar la palabra de Dios. Pero miren, ¿qué le representa en esa palabra descuidar? ¿Qué le representa a usted la palabra descuido? La palabra descuido tiene en este significado tres características que me muestran que quizá de esa manera pudiéramos nosotros caminar en cuanto a las cosas del Señor. Una de ellas dice dejar abajo, otra dice dejar detrás y la otra dice abandonar. ¿Saben? Cuando ellos hablan y les dicen no podemos descuidar la palabra, le está diciendo no es conveniente dejar
la palabra de Dios. Y después, tomando la siguiente definición, dice, no es conveniente poner atrás la palabra de Dios. No es conveniente que yo anteponga algo de eso a la palabra de Dios y dejar la palabra detrás de una actitud como esta. Como diciéndole, yo no me voy a parar a mirar si de verdad están desatendiendo a esas viudas. Por eso Él les dice, en un versículo más adelante, les dice, busquen. Tomen en consideración gente que tenga una capacidad, que permita ver que en ellos hay características que puedan sustentar y que puedan bendecir a aquellos que están siendo descuidados, ¿verdad? Entonces, la tercera causa que miro aquí dice que no es conveniente abandonar la palabra de Dios. Miren que como el descuido, por momentáneo que sea, por un tiempo que sea 1 hora o 2 horas, se considera como un abandono de la palabra de Dios. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo hemos abandonado la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hemos dejado atrás la palabra de Dios? El que tiene por costumbre leer la palabra, qué hermoso es. Qué bueno es que usted tenga esa costumbre. Pero igual el que tiene la costumbre de dejar la Biblia a un lado, de hacerla a un lado y decir mañana la agarro, qué malo es que no tengas en consideración que en la palabra de Dios está la mayor bendición que puedes recibir. Entonces, cuando uno desecha la palabra, cuando uno la deja atrás, cuando uno la deja por debajo, cuando uno la abandona, solamente está demostrando que no hay una aceptación por esa palabra que el Señor ha dispuesto para él. Amén. Entonces, necesitamos entender que no podemos abandonar la palabra de Dios. No la podemos poner en un segundo plano, sino la palabra de Dios siempre debe de estar en el primer plano para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros tendríamos que mirar, hermano, que a lo mejor usted podrá decir, hermano, pero esto a lo mejor es para puros pastores. Pero déjeme decirle que está hablando de discípulos también. Está hablando de discípulos. Y si está hablando de discípulos, desde el momento en que usted y yo estamos aquí, nos volvemos discípulos también. Y si somos discípulos, tenemos que caminar con la enseñanza del Maestro. Y la enseñanza del Maestro representa para nosotros la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, necesitamos caminar con un mensaje que venga de parte del Señor, con una instrucción que venga de parte del Señor, con una palabra que venga de parte del Señor. Amén. Entonces, mientras unos buscan que la palabra se descuide para hacer otros menesteres, fíjense, hay otros que tienen en su corazón otra intención más hermosa. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret. Fíjense cómo hay gente que en lugar de estar buscando, hermano, ahí situaciones de abandono con la palabra, hay gente que lo que quiere es escuchar la palabra de Dios. Se agolpan, dice, la multitud se agolpa para escuchar la palabra del Señor. La multitud se junta, la multitud se reúne, la multitud se agrupa para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que soy de esa multitud que le gusta agolparse para escuchar la palabra de Dios? Porque miren, hay que querer la palabra, hay que necesitar y desear la palabra. Porque, mi hermano, ¿por qué se agolpaban ellos? Que no había quien predicara, que no había quien compartiera el mensaje, que no había quien les enseñara. Y sin embargo llegó alguien, y cuando lo escucharon, decidieron seguir. Y escucharon algo que les agradó, y escucharon algo que empezó a transformar su ser, y empezaron a vivir una llenura diferente. Y por eso, al escuchar la palabra, al escuchar al Señor, lo buscaban, lo seguían, y llega el momento en que se agolpaban para alcanzar esa bendición de parte del Señor. Pero hoy en día, déjeme hacerle una pregunta, hoy en día, ¿estaremos viviendo así?
Hoy en día estaremos diciendo, no, yo no puedo dejar de escuchar la palabra. No, yo tengo que estar ahí donde se predica la palabra del Señor. Hoy en día tendremos ese espíritu. Déjeme decirle, a lo mejor hoy ya cambió nuestro miércoles de fieles a martes de fieles, ¿verdad? Porque los martes ahora vamos a mirar fidelidad en la casa del Señor. Porque el martes le representa a usted que al siguiente día tenga que usted que trabajar y desvelarse a lo mejor y dormirse un poquito más tarde hoy y decir, pero ni modo, mañana me tengo que parar. Le representa un esfuerzo. Quizá el viernes usted dirá, no, el viernes me paro tarde, el sábado, no hay problema, si no trabajo me paro tarde. Y por eso pudiera usted decir, ese día sí voy a la iglesia, pero porque usted mira que ya hay una oportunidad de descanso. Pero cuando hay un sacrificio, ese es el que vale mucho para uno. Es el que vale mucho también para el Señor, cuando te sacrificas para recibir una bendición de parte de Dios. El domingo, perdónenme por lo que voy a decir, pero el domingo, como sea, todos descansamos y podemos decir, vamos a la casa del Señor. Habrá sus excepciones de nuestros hermanos que tienen su negocio, pero miren, cuando el Señor mira la intención del corazón, va a poner los tiempos también y va a bendecir para que pueda cambiar esa situación. Entonces uno tiene que entender y tiene que comprender que lo que uno disponga para el Señor va a repercutir en bendición para Él. Entonces mire qué hermoso es poder escuchar la palabra del Señor, pero con la intención, mire, de aprender, porque ellos se agolpaban con una intención, dice ahí, para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Decían ellos, voy a oír la palabra del Señor, voy a oír la palabra de Dios. Tenían en la mente algo, una meta. Pero ¿cuántos venimos a escuchar la palabra de Dios? Si venimos a escuchar la palabra de Dios, dígale a su hermano, puede ser blanda, pero también puede ser dura la palabra de Dios. Llega el momento en que a lo mejor dice usted, bueno, ¿quién le dijo de mí? A cada rato me está tirando de pedradas o me está insultando, me está diciendo, pero déjeme decirle que nadie me vino a decir de usted. Nadie me vino a platicar su vida, ni mucho menos yo le estoy preguntando a nadie, oye fulanito, oye sultanito, ahora le voy a soltar esta palabra a él, ¿no? Déjeme decirle, como dicen en mi pueblo, no me interesa su vida. Me interesa edificar a cada uno conforme a lo que el Señor nos está dando. Y si alguien viene a bien confesar o declarar algo de lo que ha pasado para buscar ayuda, amén, bienvenido. Pero jamás me va a ver diciéndole, a ver, tú ven, dime, ¿qué ha sido de tu vida? A ver, ¿por qué te portas así? A ver, tú. ¿A mí qué? Si usted quiere seguir cargando sus pecadotes o sus pescadotes, ese es su problema. Cada quien lo suyo, ¿verdad? Pero cuando usted dice, ya me cansé, ya no quiero cargar nada de esto, ya no quiero arrastrar nada de eso, aquí está todo esto. Amén, hermano. Viene una libertad a su vida, hermano. Es cuando uno sabe que la palabra va a hacer un efecto poderoso en cada uno de los que tienen esa capacidad de entregar lo que estorba y lo que descarga. Amén. Entonces, ¿por qué no se debe de descuidar la palabra de Dios? ¿Por qué no se debe de descuidar la palabra de Dios? Como le dije, esta enseñanza se llama no descuides la palabra de Dios. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: se levantaron temprano y al romper el alba, Samuel llamó a Saúl en el terrado diciendo: levántate para que yo te despida. Saúl se levantó y ambos, Saúl y Samuel, salieron a la calle. Mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: vi al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos descuidar la palabra? ¿Por qué no debemos descuidar la palabra de Dios? Dice aquí, hermano, que no la debemos de descuidar para que nosotros podamos saber lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra y el Señor nos ha hablado? Amén. Pero ¿cuántas veces
hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho. Aleluya. ¿Cuántas veces? Porque mira, hermano, que a lo mejor el Señor te dice, espera, confía, ten fe. Y tú mira ante la situación dices, ni espero, ni confío, ni tengo fe, actúo por mí mismo. Y ahí vienen los problemas. Vienen las situaciones difíciles a nuestro camino y nos tropezamos y nos volvemos a tropezar, y aunque usted mira que se volvió a tropezar, usted dice, pero ¿por qué la misma piedra? Y no se da cuenta que solamente está caminando en círculos. No hay un avance. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dicho lo que quiere que hagamos? Lo que necesita que hagamos para que cambiemos nuestra condición, nuestra actitud, nuestra situación. ¿Sabe? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser un matrimonio? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo piensa usted que debe de ser un matrimonio? Unido. Unido, dice. Con fidelidad, con respeto. Mire, unido con comunicación y con respeto, con amor. ¿Qué más? A ver, ayúdame. Comprensivo, fiel, armonía. Si sabe, bien, ver cómo si saben los hermanos. ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo vive? Si sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué no lo vive entonces? Porque si sabemos que tenemos que vivir de esa manera, en lugar de apoyarnos, mire hermanos, nos estamos hasta metiendo la pata. No venimos porque no quiso venir. ¿Por qué no vinieron esta semana? Porque él no quiso. Se quedó, dijo que mejor veía el partido, y aquí nos quedamos y le dijimos, llévanos. No, además, ni vamos ni algo para el PC. No nos quiso traer. Pero eso sí, mandó comprar su pizza, mandó comprar sus palomas y no nos quiso traer, y ya nada más nos dijo, comamos todos juntos. A ver, y lo echan de cabeza, ¿verdad? Y es la armonía, y es la unidad, y es la comunión, y es el amor, pero no de este planeta. Ya voy a empezar. Porque mire qué tremendo puede ser. Y mire que hermano, uno puede decir, pero por un día que yo no voy a la iglesia, pues que no se pueden esperar, hombre, siempre hay que estar en la iglesia, ¿o qué? Dígale, hermano, no seas como aquellos que tienen por costumbre no congregarse, dígale. Mejor toma la costumbre de congregarte. Amén. Cada que usted viene con un corazón alegre a la casa del Señor, el Señor le habla. Amén. Gracias, Señor. Y mire que cuando el Señor habla, nos habla con un propósito. Así es. Para bendición. Amén. Para cambio, para corrección. Pero cuando usted no viene y le dicen, fíjate que predicaron esto, fíjate que predicaron de esto otro, y fíjate que predicaron de esto otro, pues usted, mira hermano, hasta piensa que le están echando un rollo. ¿Cómo sabían que yo necesitaba eso y no fui? Fíjese, si el día que no viene la prédica se pierde una prédica que pudo ser de bendición, ¿qué será si viene el Señor un día, el día de prédica? Dígame usted, ¿qué será, hermano? Usted que viene los martes, dígale al Señor, ven los martes. Ven el servicio, papá. Ven los martes, Señor. Si usted es de los cadochos, dígale, ven el domingo, Señor. Pero si no es así, hermano, preocupémonos, porque si no venimos, empecemos a venir. ¿Para qué? Para que el día que el Señor venga por su pueblo, nos lleve, hermano. Nos lleve. ¿Cómo poder saber lo que el Señor quiere si no venimos? Si no estamos atentos a la palabra del Señor. Dice, no descuides la palabra. Y muchas veces descuidamos la palabra del Señor. Si descuidamos la palabra del Señor, ¿cómo poder saber lo que Él quiere? ¿Cómo poder decirle al Señor, amén, Señor?
voy a hacer lo que me estás pidiendo. Amén, Señor, voy a cambiar. Amén, Señor, voy a corregir. Amén, Señor, voy a dejar de ser yo para que tú seas el mismo. ¿Cómo poderlo hacer? ¿Cuántas veces, como le decía yo, cuántas veces te ha hablado el Señor y podemos decir amén, 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 amén y siempre amén? Pero ¿qué estamos haciendo ante el amén? Ante lo que nos habla el Señor. Mira qué bonito, hoy sí me habló el Señor. Cuando alguien de ustedes oiga que alguien dice hoy sí me habló el Señor, déjenme decirle, dígale, pues haz lo que te dijo el Señor. Aleluya, papá. Haz lo que te dijo el Señor. Porque de nada sirve que te hable si no vas a hacer lo que el Señor te dijo. Así de que haz lo que el Señor te diga. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Désele fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Siguiente punto, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 22 al 24. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 22 al 24, dice la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles: así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Mire, hermano, fíjese, qué hermoso es esto, porque ¿sabe que la palabra del Señor, como dice aquí, nos quiere enseñar que no debemos de subir a pelear contra nuestros hermanos? Dice, no subas a pelear contra tus hermanos, dice. ¿Sabe? Muchas veces tenemos pleito, contendemos con los nuestros. Y mira, hermano, muchas veces tampoco ponemos atención, ni le preguntamos a Dios, ni le decimos al Señor: ¿estás metido en esto, Señor? Y mire que cuando no se le pregunta al Señor, usted, por más que le hace la guerra o le busca pleito a alguien, no pasa nada, hermano. No avanza, no conquista, no hay cambios. ¿Por qué? Porque el Señor está metido en eso. ¿Cuántas veces hemos luchado contra el hermano, contra la hermana, y decimos: para que vea que yo también puedo? Y el otro dice lo mismo: para que vea que yo también puedo. Y mire, están ahí choque, piedra contra piedra, piedra contra piedra, y ninguna se rompe, pero no se da cuenta que las dos están sufriendo cambios o transformaciones, están siendo alisadas, están siendo preparadas. Y mire, hermano, no van a chocar una piedra con otra piedra si no tienen la misma capacidad o resistencia. Mire, hermano, que usted a lo mejor, o hermana, usted dirá: es que esa me cae gorda. Y cuando usted dice: ¿por qué te cae gorda? Porque cuando usted empieza a analizarla, tiene sus mismas virtudes que usted. Es igual, hermano, de orgullosa, de soberbia, de altiva, de presumida, y la tiene que chupar con una igual, hermano. Una igual, para que entienda. Y por eso cuando dice: es que tanto que le oro al Señor, tanto que le pido, y no la quita, ni la cambia, ni se la lleva, ni se la va a quitar, ni la va a cambiar, ni se la va a llevar, porque la necesita para pulirla a usted. La necesita para que usted tenga un cambio. Y aunque usted diga: no me haces caso, Señor, no me oyes, si te hace caso, si te oye, pero necesita trabajarte con alguien que sea igual que tú. Dígame usted: ¿por qué los chismosos no se aguantan entre ellos? ¿Por qué? ¿Por qué pelean y pelean y pelean y ninguno sale victorioso? ¿Por qué? Es más bien llegan al acuerdo de decir: unámonos para ver si así crecemos más. Pero déjame decirle algo: aún ellos son trabajados, son pulidos con piedras como ellos. ¿Cuál es la mentira más grande que han hecho usted? Ya no hay nadie.
Gloria a Dios. Aleluya. ¿Podemos pasar a lo siguiente, hermano? Ya no hay nadie, va a decir. Porque mire que cuando... Next. Déjame ponerle un ejemplo, no con ustedes, con los pequeños, para que no se enojen. Si no, no va a volver a venir los martes, va a decir, ¿y eso qué es doctrina, hermano? Pura doctrina. Va a decir usted, ¿para qué voy si nada más me está diciendo mis verdades, verdad? Pero bueno, en fin, déjame ponerle un ejemplo con los niños. Usted conoce que un niño siempre va a tener en su corazón ser más que otro. ¿Por qué? Porque el ámbito donde se mueven les hace ser así, les hace querer sobresalir de los demás. Y si no puede salir o sobresalir, perdón, a través de un deporte, si no puede sobresalir a través de su estudio, va a querer sobresalir de otra forma. Y si es en lo inquieto, va a sobresalir en lo inquieto y nadie lo va a frenar. Pero miren que cuando los niños empiezan a platicar, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a sacar a sus grandes ídolos, uy, hermano, los niños le ponen a ese ídolo lo mejor. Y cuando alguien le dice algo mejor, él le va a poner todavía algo mejor. Y cuando alguien le dice, no, pero es que tú no conoces a mi papá, se me olvidó decirte cómo era. No, todo lo que te dije que era chico. Porque mira, mi papá se parece a fulanito, a sultanito, a perenganito. Y le va poniendo cualidades, hermano. Al grado de que ya llega el momento en que el otro de tanto que estuvo ahí también dice, ya, me doy. Pero siempre va a haber esa actitud de querer sobresalir con los demás, de no menguar. Van a querer crecer siempre. Y mire qué tremendo es, porque así está el pueblo de Dios. Así está el pueblo de Dios, peleando contra sus hermanos, queriendo ser superior a sus hermanos, cuando el Señor dice, basta ya. Lo puse para ver en qué momento dices me rindo, pero jamás vas a decir me rindo o qué. ¿Hasta cuándo vas a decir ya? Tienes razón, voy a menguar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor mengua? ¿Cuántas veces te ha dicho mengua? Y tú dices no. Y luego le dices al Señor, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no veo un cambio? Y el Señor te va a volver a decir, mengua. Ya, Señor, ya me lo dijiste mucho. Yo quiero otra cosa. Por eso, mengua para que sea yo en ti. ¿Cuántas veces nos habrá hablado el Señor? ¿Cuántas veces nos habrá dicho que necesitamos un cambio? Pero hay que vivir ese cambio. Hay que hacerlo nuestro ese cambio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a un cambio? ¿Cuántos están dispuestos a dejar de pelear con su hermano? Es más, si usted es peleonero con el que está a su lado, dígale, ya no voy a pelear contigo. El día no merece que pelee contra ti. Gracias. No le da risa, pero no le dice, ya no mereces que pelee contra ti. Como diciéndole, no, yo todavía tengo cosas contigo. No es así, hermano. No se trata de estar peleando, no se trata de estar contendiendo, no se trata de estar teniendo pleito con su hermano. Usted no sabe el propósito, el plan de Dios con él. Usted no sabe por qué lo puso con él. Usted no sabe por qué lo trajeron con usted, hermano. ¿Sabe? Aunque muchas veces, fíjense, aunque muchas veces hemos dicho que uno escoge al compañero, que uno escoge a la compañera. Mira, hermano, déjame decirle, ¿cree que el Señor se equivocó en darnos ese compañero, en darnos esa compañera? Es que yo no se lo pedí, pero pues bueno, yo como no conocía de Dios lo escogí. Pero ¿cree que él no tuvo nada que ver? Hermano, ¿cree usted que no? ¿Sabe una cosa? Aunque no haya sido usted cristiano, en algún momento, en algún tiempo, en su petición o en su oración a Dios, usted tuvo que haberle dicho al Señor, me gusta fulano. Usted tuvo que haber pedido algo con el Señor para con él o para con ella.
aunque usted no haya sido cristiano, aunque usted haya ignorado, usted tuvo que haber dicho: me gusta, la quiero, ayúdame, Señor. Mira, hermano, no se queje hoy. En lugar de estar contendiendo, en lugar de estar peleando, dígale: bueno, así como eres, te acepto. Si me has aceptado el tuyo, ¿por qué no? ¿O no? Nos necesitaba tener juntos para pulirnos, para que chocáramos y nos pudiera pulir a cada una de estas piedras, porque ya están en el camino de Dios. Esas piedras van a trabajar para la obra de Dios. Aleluya. Oh, hermanos, que entonces todavía me falta mucho a mí, porque todavía tengo aristas por acá. Te las van a pulir. Te las van a pulir. ¿Qué es lo más duro que puedes mirar en tu esposa o en tu esposo? ¿Qué es lo más duro que puedes mirar? Hermano, el carácter, hermano. Ese riguroso carácter que no puedo dominar. Primero domina el tuyo y vas a dominar el de él. No lo puedes dominar el de él. ¿Cómo quieres dominarlo si no has dominado el tuyo? No, pero es que yo no soy como él. ¿Sabe? Ni tan, hermano. Es que yo soy pura miel, hermano. Y con sus gritos me estampa en la pared. Me espanta. Pero deja de ser pura miel y empieza a tener la actitud de una hija de Dios. Entonces me lo descuento, ¿no? Pero empieza a hablar como una hija de Dios. Empieza a declarar tus derechos como una hija de Dios. Empieza a hacerle ver el valor que tiene él, pero el valor que tienes tú también. No permitas que venga ese menosprecio en tu vida, ni tampoco abusemos de nuestra condición. Porque sabes que hay mujeres a las que sus esposos las aman mucho. Y miren, hermano, ese puede ser su peor castigo. Por tanto amor, abusan de ellos. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Va usted de visita a la casa y: hermano, ¿cómo está? Pues aquí chambeando un rato, hermano. ¿Qué está haciendo? ¿Lavando el carro? No, trapeando la casa, hermano. No es malo. No es malo. Pero déjeme decirle, cuando no lo hace y lo regañan porque no lo hizo, a ver. Entonces esa fuerza ya. No. Para que no hay que abusar. Por eso le decía yo: ni tanta. Hay que ser equitativos, hay que ser equilibrados. Yo no digo: no hagas nunca esto, no. Cada quien se va a acomodar en su casa y en su matrimonio como quiere. Y se van a apoyar como pueden y como sea posible en ese momento. Hermano, pero de ahí a que digan: no, esta ya es tu obligación. Esta ya es tu obligación. ¿Y qué es tu obligación? Y no te hablo si no lo haces. Dígame, ¿será así el asunto? ¿Será así el asunto, hermano? Porque mire que hasta la mujer dice: y es que mi obligación es hacer todos los días de comer. Eso era su obligación. Si se la está imponiendo ella, y ya ves que es mi obligación también, se volvió tu obligación porque tú lo declaras. Tú lo declaraste. No te la impusieron, te dijeron: te vamos a casar cada vez. Tú vas a hacer todos los días de comer. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero tú dices que es mi obligación. Pues el día que le dices a tu esposo: oye, yo sé que sabes hacer unas muy buenas tortas, muy ricas. Mira, mi amor, échate unas tortitas. Órale, ve a traerme esto. No, si yo cuando voy al mercado y hago de comer, yo voy a hacer todo. Ve tú. Caray, hombre. A ver. ¿A qué viene esto? No sé, padre. ¿A qué viene? Dígale, hermano. A que no debemos de pelear contra los hijos del Señor. A que no debemos de estar peleando por tonterías. A que no debemos de estar peleando contra alguien que es igual que yo.
Una sola carne. Si es mi hijo, si es mi hermano, si es mi esposo, si es mi esposa, ¿por qué pelear contra ellos? ¿Por qué? En lugar de decir, ya, basta, corrijamos esto, basta. No podemos seguir así, no podemos caminar así, no podemos tener. ¿Sabe que los actores tienen doble cara? ¿Qué diferencia hay ellos con nosotros? También tenemos dos caras, ¿verdad? Usted llega acá y hasta trae la aureola. Y nada más porque todavía no tenemos vista así como de rayos X, así espiritual, sino tuya, grabado, diríamos, santidad. Cada que entra con sus vestiduras grabadas a la iglesia. Pero qué tal cuando llega a la casa, se quita la pijama, se pone la pijama. ¿Cómo dice la pijama? Dirá igual santidad. ¿O cómo dirá? Porque a lo mejor el hermano, si no estaba arreglada la pijama, si no estaba doblada, si no estaba debajo de la almohada, si no estaba en su cajón, si no estaba donde acostumbra usted ponerla, a lo mejor lo primero que dice en lugar de santidad pega el grito y le dice, ¿dónde está mi pijama? Si le va bien, porque hay unos que son más groseros que yo, pero bueno, a lo mejor no le va a gritar, ¿dónde está mi pijama? Porque allá en mi pueblo, antes de decir una palabra, hermano, como yo vengo de Alvarado, allá le hacían mucho más feo. Es tremendo, ¿no? Entonces, mire cómo nosotros necesitamos entender que no tenemos por qué pelear ni contender. Si tenemos lo que tenemos, es para que nos trabajen, para que entendamos el propósito y el plan de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ser trabajados por el Señor? ¿Cuántos estarían dispuestos a dejarse trabajar por el Señor? Amén. Gloria a Dios. Avancemos, porque la noche es corta y el sermón es largo, ¿verdad? Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor. Y sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. Hermano, ¿sabe? Nosotros necesitamos escuchar la palabra del Señor, no descuidar la palabra del Señor para saber qué quiere el Señor que hagamos nosotros, en qué aspecto. Acuérdense que el siervo David quería construirle casa al Señor. Y miren que a lo mejor usted y yo estamos aferrados y diciéndole al Señor, Señor, yo quiero construirte casa, Señor, yo mire, por eso le digo a usted, apóyeme a orar, para que no vaya yo a equivocarme y a decir, no, me voy a mover, me voy a cambiar, nos vamos a ir para allá, y allá el Señor nos va a bendecir, y nos vamos para allá, y nos bendice el Señor, y por movernos no tenemos la bendición del Señor. Hermano, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Qué va a pensar el pueblo? Se manda solo, se mueve solo, se le pega la gana. Entonces uno tiene que entender que uno debe de escuchar la palabra. ¿Para qué? Para que el Señor te muestre, te confirme qué es lo que quiere el Señor. No lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere hacer, lo que Él desea hacer. Porque Él le dijo, tú no me vas a construir casa, tú no vas a edificar templo, lo va a edificar otro. Y mira, hermano, ¿estaremos preparados para edificar un nuevo templo? Porque fíjense que lo tremendo de esto, que cuando se edifica un nuevo templo o se le hace casa al Señor, el Señor convoca y hace una petición y le dice, pide para que traigan para la casa. Y ve que tremendo es, hermano, porque se hace la petición. Y mire cómo el pueblo empezó a llevar, al grado que dice la palabra que les tuvieron que decir, ya no traigan nada,
¿Por qué lo hace el pueblo? ¿Por qué lo hace el pueblo? ¿Porque lo pidió el rey? ¿O porque lo estaban haciendo para Dios? ¿Qué hacemos nosotros para Dios? ¿Qué hacemos para Dios nosotros? ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le traemos a Dios? ¿Qué estamos diciéndole al Señor? Señor, aquí está. Aquí está, Señor. Porque mire, hermano, tenemos oportunidades para ser bendecidos. Es que queremos ser bendecidos. Quiero ser bendecido en lo económico. No dejes de diezmar al Señor. Si tú dejas de diezmar, tu bendición se corta. Oh, hoy no doy, mañana sí, pasado no, pasado sí. Bueno, para la que sigue también doy. Y doy 3 y una no doy. Déjame decirte algo. Si el Señor mira cómo das y Él fuera como tú, dime, ¿dónde estaríamos? Hoy sí te doy, mañana no. Hoy sí me alcanzó, hoy no me alcanzó, Señor. No, hoy no te doy porque hoy no me alcanzó. No, Señor, primero están mis hijos antes que darte a ti. Déjame decirte algo. Si somos de esa naturaleza, ¿cómo poderle decir al Señor, Señor, bendice a mis hijos, bendice mi casa, bendice, Señor, mi trabajo, cuando antes que el Señor está lo que son mis bienes personales o mis bienes familiares? Entonces uno tiene que entender que si quiere uno bendición, tiene uno que darle al Señor lo que te dice. Dice que le des su diezmo y dice que le lleves ofrenda al Señor. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Creemos en lo que dice o no creemos en lo que Él dice? ¿Aceptamos la bendición o no aceptamos la bendición? Dígame. ¿Sabe? Yo escuchaba al hermano Jaime el domingo que decía lo que el Señor le había mostrado en cuanto a la bendición del pastor. Y sabe que yo siempre caminé pensando en ese tipo de situaciones cuando yo miraba la bendición de mi apóstol. Cuando yo miraba la bendición del apóstol y decía, bueno es Dios, con todo lo que le bendice, decía yo. Pero ¿por qué lo bendice? ¿Por qué le da? Hasta que empecé a mirar cómo diezmaba él y cómo ofrendaba él. Porque aún siendo el apóstol ahí, él llegaba y echaba así, sacaba de su bolsa los billetes y los echaba. Y cada que venía el abuelo, su diezmo de diezmos. Pero no decía, ay, es mucho lo que le voy a dar, sino que al contrario, miraba que cada vez era mayor por causa de la fidelidad al Señor. Entonces, queremos bendición, creemos en una bendición de Dios. Empecemos a vivir como el Señor lo ha dicho. No antepongamos, de verdad no antepongamos a los nuestros antes que a Dios. No pongamos, si hoy le tengo que dar $1 al Señor porque me gané 10 pesos, no digamos, es que cuesta 10 pesos lo que tengo que comprar para mis hijos, Señor. Te lo debo. No haga eso. Dele al Señor su peso. ¿Cómo le voy a dar $1 al Señor? Si eso te dio, eso va de ti. No, es que yo quiero llegar a impresionar al Señor. Nunca lo vas a impresionar. Al contrario, lo vas a decepcionar. Porque por decir, voy a juntar para darle más. Si tú dices, tengo 10 y te voy a dar 3, dale esos 3. No, pero que no es el 10, pero yo quería que le iba a dar 3. 3, toma, Señor. Eso te va a repercutir en bendición. Porque le estás demostrando que no dependes del dinero del hombre, sino de la bendición de Dios. Entonces uno tiene que entender el poder del diezmo y de la ofrenda. Mire, déjenme decirle algo. Yo me conozco hermanos y hermanas que ofrendan más que su diezmo. Ese es el poder de la ofrenda, el dar más en tu ofrenda que de tu diezmo. Cuando tú le das al Señor más,
está reconociendo el poder de la siembra. Y la cosecha va a ser abundante. No sé por qué le digo todo esto, pero hay un propósito de Dios. Hay un propósito del Señor. Y el que lo cree, lo va a recibir. Y el que lo cree, lo va a usar, hermano. Y lo mejor de todo esto, que nuestra familia va a ser bendecida por causa de mi fidelidad a Dios. Mi mejor herencia para los hijos es enseñarles a diezmar y a ofrendar. Es enseñarles a diezmar y a ofrendar. Si le enseñamos a los hijos, ellos van a caminar en bendición. Pero si yo no le enseño a mi hijo que a pesar de que le doy para una semana, si yo no le enseño que tiene que diezmar, ¿cómo va a recibir una bendición? ¿Cómo le va a dar el Señor? Pero si yo le enseño que de lo que recibe le tiene que dar al Señor, él va a saber que el Señor va a ser fiel con él y nunca le va a faltar, porque está honrando al Señor. Ay, es que mi hijo está chiquito. No lo menosprecies. Cuando tú lo mandes a la escuela, cuando tú lo mandes al instituto, dile: toma para tu ofrenda, hijo. Lo que tú le quieras dar, 1 peso, 5 pesos, no sé, lo que tú quieras decir, toma para tu ofrenda. Enséñale desde pequeño a ofrendarle a Dios, a ofrendarle a Dios, a ofrendarle a Dios. Y si tú eres de los que dan domingo, enséñale que ese domingo le dé su diezmo a Dios. Y vas a mirar su bendición en ellos. Y vas a mirar que lo que ellos guardan se multiplica, se multiplica y se multiplica. Y tú podrás decir: a mí ya se me acabó, y mira, él tiene guardado. Porque el Señor hace la obra en ellos, hermano. Les bendice también. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos a recibir bendición de parte del Señor. Amén. Enseñémosle a hacer lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros deseamos. Enseñémosle a hacer lo que el Señor quiere, porque mientras nosotros queramos edificarle casa al Señor como nosotros creemos que es lo mejor, no va a haber bendición, no va a haber respuesta. Pero cuando enseñemos a edificarles casa conforme a la enseñanza del Señor, va a haber prosperidad y va a haber abundancia en sus vidas. Denle un aplauso al Señor, por favor. Va a haber prosperidad en nuestros hijos, hermanos. Por eso no podemos descuidar la palabra del Señor. No la podemos descuidar. ¿Le gustaría a usted que el Señor nos hablara así como en Malaquías? Y que nos dijera: me han robado. Y que usted le diga: puedes, mira, pasa tu archivo desde que nací hasta hoy y vas a ver que nunca me he robado ni 1 peso de nadie, Señor. ¿Cómo que te hemos robado? Y por eso les aclara y les dice: me han robado en mis diezmos y en las ofrendas, dice. Ah, caray. ¿Cuántas veces le habremos prometido al Señor: ahora sí no te voy a fallar? Y a la mera hora, mire, hermano, viene el enemigo y te dice: mira, ¿no te gusta esto? Mira, compra esto. Mira, llévale esto a tu familia. Y tú dices: sí, está bien, es mi familia, le voy a dar. Y como los amas, que tengan algo bueno, y se lo llevas. Pero cuando vas a ver a Dios, llegas con las manos vacías. Y a la casa de Dios nunca hay que llegar con las manos vacías. Es como el que llega a una fiesta y no lleva regalo. Es como el que llega a una fiesta y no lleva un presente para agradecer la invitación a esa fiesta o reconocer al festejado. Yo le puedo asegurar que todos vamos a una fiesta y llevamos un regalito, por pequeño que sea, llevamos un regalito. Y si usted quiere mucho al que cumple años, le lleva un buen regalo porque lo quiere. Y le dice: ándele. Pero acá viene a la fiesta cada 8 días y le dice: Señor, ahí para la otra. Ahí para la otra, Señor. Por eso uno tiene que aprender a darle al Señor. Porque cuando se le da al Señor, se recibe del Señor. Amén. Díganle a su hermano: hay que darle al Señor para recibir del Señor. Amén. Ahora miren, Lucas capítulo 8, versículo 11. Con esta voy a terminar.
Le iba yo a dar, miren, una que le iba a gustar mucho. No, ya llevamos casi una hora, mira. Pero mira, Lucas capítulo 8, versículo 11 dice la palabra del Señor. La parábola es esta, dice. La semilla, ¿qué dice? Es la palabra de Dios. Entonces dígale a su hermano, no descuides la palabra de Dios, porque es una semilla. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué pasa? La semilla cuando cae en una tierra buena, ¿qué lleva? ¿Qué desarrolla? Un fruto. ¿Sabe una cosa? Si usted no descuida la palabra de Dios, va a haber fruto en usted. Y cada vez que usted hable, va a salir ese fruto. Cada vez que usted hable, va a salir palabra de Dios. Cada vez que usted comparta con alguien, va a compartir la palabra de Dios. Y ese fruto va a causar que otros, hermano, anhelen esa palabra de Dios. Nunca ha platicado con alguien y le ha compartido ahí el mensaje de la palabra, y cuando usted le dice, bueno, ya me voy, no, espérate un ratito más, quédate tantito, o puedes venir mañana. Mira, hermano, que cuando el fruto empieza a salir, la gente dice, qué rico. Ahora entiendo por qué les gusta ir a ese lugar y encerrarse tantas horas. Gracias. Ahora entiendo por qué cuando ustedes hablan, hay un cambio en lo que ustedes están hablando. Ahora sé por qué han cambiado tanto. Yo que los conocí, no, ni un peso daba por ustedes, pero hoy veo cómo los ha cambiado Dios. ¿Cuántos pudiéramos anhelar que la semilla esté desarrollándose y esté llevando ya fruto, hermano? Por eso, si nosotros no descuidamos la palabra de Dios, vamos a tener ese fruto de parte del Señor. Un fruto que sea grato al paladar. Y no solamente al nuestro, sino al de los demás. Porque mire, hermano, aquí entre nos, mire. Aquí entre nos. Todavía no se le salen por ahí algunas cuantas del mundo. No se le ha salido por ahí alguna grosería por ahí. Hermano, que luego está usted, pero si bien entrado, así acalorado, exaltado, ya bien broncudo, y de repente, cuando menos cuenta se da, ya dijo una tontería, hermano. ¿A poco ese fruto es bueno? ¿A poco ese fruto es dulce, hermano? Si hasta usted le amargó en ese momento que la soltó, como diciendo, tanto guardarme, tanto cuidarme para venir a caer ahorita. Por eso tienes que entender que si descuidan la palabra de Dios, la semilla se puede perder y viene a traer el enemigo semillas de las mías y viene a decirte, hey, esta también es rica, mía, prueba. ¿Usted no tiene un esposo de esos que dicen, en la iglesia soy santo y en la casa soy el diablo? ¿No? Gloria a Dios, qué bueno. Porque acá le dice mi alma y ella se la friega. Acá le dice te quiero y ella te dice cálmate, te doy. ¿Qué es eso, hermano? ¿Para qué tan lejos, verdad? Si aquí en la tierra también los hay. Entonces uno tiene que entender que cuando la palabra de Dios está en nosotros, la semilla va a ser de bendición. La semilla va a ser de bendición. Usted le habla con la palabra a un hijo. Dice la palabra que instruyas al niño desde pequeño y de grande no se alejará. Por lo tanto, si tú le hablas con la palabra al hijo, el hijo va a entender la palabra de Dios, porque es el lenguaje que conoce, porque es la palabra que conoce y va a decir amén, así debe de ser. Pero cuando tú no le hablas con la palabra de Dios y le estás gritando, lo estás insultando y le estás haciendo menosprecios, no, cuando tú le hablas con la palabra, no se te queda bien y no te contesta porque sabe que te lo friegas, porque si no te diría
Ahora sí me hablas con la palabra. Pero hace rato cómo me gritabas, cómo me insultabas. Entonces uno tiene que aprender que debe de ser uno verdadero en todos los aspectos. Verdadero. Y que la semilla que estamos comiendo cause un efecto positivo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor, por favor. Den un aplauso al Señor. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que tome el control de